Bueno, bienvenidos al podcast de diseño de lenguajes de programación. En el episodio anterior nos quedamos charlando un poco de los planes para el proyecto 2. Entonces, en este episodio eh, considero que deberíamos dar inicio, pues platicando un poco de cómo fue su experiencia para el proyecto 2. No sé quién le gustaría comentar. A mí me pareció un proyecto, la verdad me pareció un poco más largo que- que el primero. Siento que en el primero, digamos, como que se ajustaron menos cosas al final. Aquí siento que hubo un montón de detalles eh, específicos que ver al final y algunos de cosas que probablemente en el primer proyecto no afectaron, pero después aquí sí. Y creo que muestra como un poco la importancia de la base sólida del proyecto 1, la verdad. Sí, ahí apoyando a la idea de Aros, creo que en principio se miraba que iba a tener más o menos la misma duración, que te ibas a tardar lo mismo, pero al final creo que yo también me tardé un poco más, también por el hecho de hacer las pruebas y eh, pues que se podía variar, o sea, digamos que el proyecto dependía de mucho más variables, mucho más cosas que le podías meter a tu proyecto. Y, y por eso mismo, pues para dejar todo bien, como que sí te tardabas un poco más. Recuerdo que el, digamos que al principio del proyecto él puso, creo que eran cinco, había subido cinco archivos para que los probaras. Yo recuerdo que digamos, que al momento de probarlos en mi proyecto, en cada archivo tuve que cambiarle algo a mi proyecto para que lo leyera bien. Entonces, cada archivo nuevo era una consideración nueva al proyecto, ¿verdad? Entonces, sí, estuvo algo largo, pero interesante. De mi parte, el proyecto 2 me gustó bastante. Me recuerdo que paré optando por, si no mal recuerdo, por lo mismo que Garos había hablado de hacer, eh, que era leerlo solo con tokens, hacer primero el como detector de los tokens y luego escanear el archivo y solo procesar tokens para pues generar la nueva configuración del detector, del NFD, con lo que estaba en Cocol. Siento que con eso la verdad sí se facilitó bastante, porque solo había que procesar ya tokens y no tenía que estar preocupándome de más lógica. Sí, bueno, comentando ahí en esa parte. Yo sí me fui por el camino de generar mi escáner propio, ¿verdad? No lo hice recursivo desde el principio. Y definitivamente esa fue como que la parte más compleja, ¿verdad? La de leer el archivo, porque como que al principio no tenía muy clara la idea de cómo hacer que funcionara. Entonces agregaba ahí un montón de validaciones y tratando de ver. Y al final como que la idea más simple realmente era como tipo autómata, ¿verdad? Con los tokens más simples, se podría decir. Por ejemplo, en ese lenguaje de COCOL define como que solo ident, number, string, char, y con base a eso puede generar todo prácticamente, si se maneja como esos cuatro autómatas. Y al final como que tuve un approach así muy tirado a autómatas, pero manejando carácter por carácter, ¿verdad? De forma manual, por así decirlo, de forma artesanal, como dice Vidcar. Y ya para este proyecto 3 sí decidí mejor crear un autómata, digamos, con el proyecto 2 que reconociera todos estos tokens básicos, ¿verdad?
y con base a eso, pues trabajar, ¿verdad? Y ya no me preocupo de temas así como espacios en blanco y demás, sino que ya solo manejo los tokens que me interesan, ¿verdad? Y sí, definitivamente como que eso lo vuelve mucho más simple y hasta cierto punto como más robusto porque ya tenés esa certeza de que sí te va a funcionar en todos los casos, ¿verdad? No tenés que manejar, bueno, ahorita empieza tokens y tengo que ver de leer eh, los idents y cosas así, lo que ya como que más seguro, ¿verdad? Yo creo que esa parte de identificar originalmente solo los tokens básicos, eso me pareció bastante sorprendente, porque creo que no lo mencionamos en el podcast anterior, pero digamos, como que yo me estaba confundiendo con lo que era un token y, y una producción, digamos, gramatical. Entonces, como que estaba interpretando tokens bien largos, pues extremadamente largos, que no eran, digamos, en ese concepto. Y cabal, cuando en clase mencionamos que solo había que identificar los más básicos, recuerdo que me sorprendió, me sentí así, tuve una epifanía en ese momento y hubo que hacer un refacto un poco largo, pero creo que fue algo importante y cabal, como menciona Douglas, ya lo hace como que más sólido y más, creo que más recursivo también, porque solo se debe definir los tokens básicos. Sí, cabal, eso también es otra cosa que justamente recuerdo que con Pecos, con José Miguel, fue que me di cuenta de eso, que yo lo estaba leyendo y leyendo y nunca tomaba en cuenta como que la parte recursiva de COCOL. Entonces, hasta que lo trabajé como por descenso recursivo, por así decirlo, de definir una función para la declaración de token, una función para eh, expresión de token y demás, fue que logré como introducir esa recursividad que antes, digamos, con un escáner artesanal, era casi que imposible, pues era muy complicado. Y mientras que haciéndolo así, eh, pues salía naturalmente, ¿verdad? Naturalmente lograba manejar esa recursividad. No sé cuál fue su experiencia ahí. Cabal, creo que sí hubiera podido hacerse de otra forma, pero como que si lo hiciste así como con funciones así recursivas y eh, por cada parte, digamos, de COCOL, creo que así sí, digamos, estás 100% confiado de que iba a funcionar, ¿verdad? O sea, porque ahí ya estabas tomando en cuenta que se pudiera llamar más de una sola vez y que hubieran más expresiones o digamos que a veces creo que habían algunas que se podía poner un más o un menos y ahí ya podrías tomar en cuenta si se ponía más de un más y así va. Entonces, creo que podrías estar tranquilo con eso y cabal, creo que creo que esta vez eh, lo que menos me costó fue eso, porque digamos que estuve bastante tiempo pensando antes de empezar el proyecto en cómo iba a leer el archivo. Y creo que no empecé hasta ya tener una idea bien clara de, de esto en mi cabeza. Lo que me costó un poco fue al cambiar el proyecto 2. No sé cómo fue con ustedes. Eh, pero digamos, yo al final ya no cambié leer, digamos que carácter por carácter con su código de ASCII, sino que yo leía el carácter así como tal. Entonces creo que eso le sumó un montón de dificultad a mi proyecto y si hubiera pensado un poco más antes de empezar a cambiar cosas, creo que hubiera podido manejar mejor, pero como que a eso no le dediqué tanto tiempo. No sé ustedes. Sí, cabal, en mi caso, yo lo tenía así como mencionas, de que manejaba el carácter, ¿verdad? Y lo manejaba como un string, ¿verdad? La expresión regular, y ahí van los caracteres. Y justamente cuando, cuando me topé con ese problema de los operadores, que podían haber símbolos eh,
que fueran operadores realmente. Ahí fue como, bueno, lo voy a cambiar a que lo maneje como números, ¿verdad? Como la representación ASCII/Unicode. Y ahí sí que, dependiendo de cómo tenías el proyecto uno, eso era o muy sencillo o muy complicado, ¿verdad? Eh, en mi caso, pues, no, o sea, la tuve que pensar un poco, pero ahí sí que por las buenas prácticas que nos recomendó Vitka, ¿verdad? De hacerlo así como orientado a objetos y todo separado. Al final como que no fue un gran drama factorización, pero sí eso al final como que lo hizo más completo, siento yo, el hacer ese cambio. Yo cabal tuve problemas con esa parte de los símbolos que podían ser, digamos, como operadores o eso. Y creo que tuve que hacer un chipuz ahí innecesariamente complejo para eso, pero digamos esa conversión de pasarlo a número y revisarlo, aunque me parece, o sea, me parece correcto, me parece que lo hubiera facilitado, pero como que siento que a estas alturas del partido ya habría que cambiarlo bien extremo, que hubiera sido bueno implementarlo ya antes y probablemente definitivamente hubiera facilitado la vida, pero yo sí tuve que luchar un poco con esa parte y por eso como que la expresión regular que construye al final queda un poco innecesariamente compleja. Yo también lo manejé como Douglas lo manejó, que recuerdo que estaba usando carácter por carácter, pero nunca pasó por mi mente convertirlo en nunca me pasó convertirlo en su valor numérico. Entonces, lo que recuerdo que paré haciendo fue algo que le ponía en el código que era normalizar el texto. Entonces, cada vez que me topaba un carácter o algo dentro de comillas, ¿verdad? Como si fuera un string, le agregaba un valor para que fuera como un escape character, que ahí sí jalé la idea de que así se maneja regex. Por ejemplo, cuando tú escribes quieres buscar, por ejemplo, un paréntesis. Entonces, sí, recuerdo que eso hice y ya al principio sí me costó y sentía que en todos lados tenía que estarlo poniendo, pero con hacerlo un par de funciones, si no mal recuerdo, se volvió manejable, pero definitivamente hubiera sido mejor manejarlo como un valor numérico que estarlo manejando con caracteres escapados en todos lados, porque sí tuve que agregar preprocesamiento también a la hora de armar mi árbol de la expresión regular. Yo creo que ya lo pregunté en algún momento, pero ¿cómo así manejar los valores numéricos? Creo que ya lo he escuchado un par de veces, pero debo admitir que nunca me he ¿Qué quedado claro cosa? tal vez. Disculpa, se cortó un poco. ¿Cómo es eso? Digamos, lo que mencionaba Douglas de manejar valores numéricos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los que se cambian y todo ese rollo? La verdad creo que nunca lo he entendido. Nunca he terminado de entender esa Yo técnica. entiendo que cada uno de los caracteres que querías hacer lo cambiabas literalmente a un valor numérico. Si el código de A era 21, ponías 21 en lugar de A y lo manejabas todo como números. Ajá, digamos, en este caso, como que, por ejemplo, cuando definís un set que tenga A, B y C, eh, en vez de agregar A, B y C, antes de agregarlo, digamos, a tu conjunto, lo convertís a un número, ¿verdad? Y, digamos, ya lo manejas todo como números en tu expresión, en tus tokens, como que las expresiones regulares de tokens, igual, como eso depende de esos sets, realmente agregas números. Y una vez que tengas que simularlo, ¿verdad? Que leas el archivo, lo que haces es de que ahí sí tienes que leer carácter por carácter, entonces lo convertís al número y como que ahí ya mm, comparas números con números, ¿verdad? Y una vez generas el token, pues lo pasas al carácter que corresponde el número y ahí te queda. Pero sí lo hace mucho más simple, ¿verdad? No tienes que preprocesar nada, sino que ahí lo maneja todo por sí solo. Por eso, pero digamos, entonces,
pero los símbolos que estás leyendo también los pasas a números, entonces, al leerlo. Ajá, digamos, al momento de simular, todo lo pasas a números. Eh, sí, toda la entrada la convertís en números. Ahí, digamos, tu autómata te va a quedar con números. Tus estados, tus transiciones van a quedar con números y ahí hace la simulación. Y dependiendo, ¿verdad? Porque ahí, dependiendo de los casos, vas a tener que agregar el token o no. Y ya en ese paso es que decís, ah, bueno, este sí es un token, entonces paso esta secuencia de números a su representación como string, por ejemplo, a cada número a su carácter, ¿verdad? Y ya te queda como que el token correcto, pero eh, realmente lo que comparaste fueron números, ¿verdad? Y como separaste esos números, era con arrays, ¿no? O sea, metiste los números en arrays, ¿o no? Ah, sí, cabal. Todo como arreglos, solo que los operadores, ahí, eso sí los dejé como caracteres, ¿verdad? Porque en el proyecto uno sí lo había hecho con los caracteres, por ejemplo, el asterisco era clean, entonces al momento de crear el arreglo de la expresión regular, sí como que lo ponía como el carácter, ¿verdad? Del operador. Y eso lo hacía como que mucho más robusto, siento yo, no había que cambiar nada y ya te podía manejar todo tipo de caracteres. Sí, y creo que eso podría ser una mejora para el siguiente proyecto eh, con respecto a mi proyecto, porque no lo maneja así. Pero sí, creo que esa fue una de las partes más complicadas y que al final me tenían bastante, o sea, pensando bastante. Creo que hasta lo comenté con Dules, que al final de cuentas yo también hice medio un chapuz, como dice Garós, y, pero no quedé como tranquilo, a pesar de que funciona todo bien en mi proyecto, pues no es como la mejor solución. No, pero yo creo que aquí se nota como que todo eso de las buenas prácticas de programación, porque es como un chapuz y luego otro chapuz encima y otro así, y luego como que el primer chapuz que podría parecer simple, con la capa de chapuces encima ya no, ya se volvió más complicado de la cuenta. Entonces, como que creo que hacer las cosas bien desde el principio, tal vez sí valdría la pena. Aunque no sé si a estas alturas del partido todavía es momento de regresar a revisar todos esos asuntos. Sí, no, sí, como decís, como que sí, estos proyectos se acumulaban, eh, porque sí, yo platiqué con una persona, con otra persona, y no tenía bien su proyecto uno, aunque el método directo todavía no lo tenía completo, no reconocía todo tipo de caracteres y a la gran se le acumuló casi que el proyecto uno y el proyecto 2 y al final ya no supe cómo le fue. Creo que le fue bien, pero sí andaba ahí preocupado y ahí sí que se acumulan los chapuces, ¿va? Y hay un punto en el que toca que refactorizarlo todo, así como me pasó con el escáner. Pero sí, ojalá este proyecto 3 salga bien desde el principio, ¿va? Ahora creo que eso es lo importante porque también como todos dependen el uno del otro y todos están bastante así seguiditos, entonces es un poco, eh, no da tiempo así de corregir un chapuz porque después viene y hay que estar trabajando en lo nuevo y en el otro, entonces cada vez se dificulta. Y digamos en esta tercera parte, si no se tiene la lista de tokens, no se puede empezar a hacer el árbol sintáctico y luego hay que hacer el árbol sintáctico y ya se va estirando el asunto. Sí, cabal, en este más marcado aún, ¿verdad? Porque tu entrada es tu salida del proyecto 2. Entonces no puedes hacer pruebas.
Y, pero bueno, ahí sí que ustedes cómo van con el proyecto 3. Para hoy supuestamente teníamos que tener ya la estructura de las producciones, ¿no? Eh, yo tuve un poco de suerte. En el proyecto 2 lo hice con descenso recursivo y digamos cabal resulta en un árbol. Entonces ya, digamos, con unos pequeños cambios y ampliaciones a los proyectos anteriores, como que las funciones, o pues digamos, el archivo ya tiene forma de árbol, pero cabal hoy estaba pensando un poco de cómo convertir el árbol en funciones y le di un par de vueltas y en eso estoy trabado ahorita, digamos, de cómo convertirlo de árbol a funciones. Creo que es algo que tengo que indagar un poco más, probablemente preguntar, reflexionar para ver en eso, pero sí, por ahí va esa parte de los árboles. Y, yo creo que no llego a donde tendríamos que estar, digamos que hoy, pero ya estoy bastante cerca. Como pues estuve agregando que se pudiera al escáner de que leyera como que todas las demás partes que nos faltaban, que eran lo de las producciones y todo esto. Y pues ya tengo como por separado todas las, eh, digamos, como que todo el string de todas las producciones por separado, digamos. Entonces, ahorita lo que quería hacer era como cabal, agregarlos a un árbol, que creo que esa sería la estructura como que óptima para guardar estas producciones. Pero igual Garros también hizo un árbol. No sé si ustedes van a hacer un árbol para guardar estas producciones o qué van a usar. ¿Cuál es la estructura? Sí, yo igual como lo tengo así, creo que muy parecido a la forma que lo tiene Aros, creo que lo más fácil sería el árbol, pero yo sí tengo como que esas dudas de, de por qué se genera el árbol en este punto, porque en los ejemplos que hicimos, si no mal recuerdo, o sea, la gramática era muy simple, ¿verdad? Las producciones era E produce S y F o cosas así. Como que me cuesta un poco trasladar ese ejemplo ya a estos ejemplos más completos, ¿verdad? Que cada una de esas producciones son un árbol y después como que hacer el procedimiento ahí, no sé, eso todavía no lo tengo muy claro, eh, pero sí creo que lo más natural va a ser un árbol, ¿no? Yo también paré usando un árbol, la verdad. Cabal ayer lo había terminado y como se procesaba con tokens, pues fue bastante parecido a leer lo demás. Solo cada vez que leía algo quería ver si había una regla semántica a la par, pero lo que pasa es que el árbol, como lo vas agrupando los diferentes noditos, te va ayudando a las diferentes acciones que las tienes que ir haciendo y esto otra vez tiene como precedencia, digamos, van a haber ORs, van a haber agrupadores, hay 0, 1, hay 1 perdón, 0 o más también. Entonces, él explicó en la clase que cuando tú ibas recorriendo el árbol, tenías ciertos puntos que detonaban, como el armar el código. Entonces, había hablado de que los operadores eran los detonantes de como que armar tu código y digamos, un ejemplo que él daba era, si no estoy mal, 0 o más, era un while. Entonces, ¿y cómo sabías que esa condición tenía que cumplirse? Era que tenías que ver como con todas las los posibles tokens que podía iniciar lo que estaba como en esa como subrama. Y era muy parecido a tener como tu primera posición y todo eso lo vas calculando con tus nuevos terminales. No sé si como que logré explicar. Yo creo que la ventaja del árbol es que se puede recorrer cabal con esas reglas que mencionaba Augusto. Y conforme lo vas recorriendo, vas identificando eh,
el código que vas agregando. Y hasta cierto punto es como en el primer proyecto, o como lo veo, digamos, cuando calculamos first post, last post y follow post, creo que era la función, que en una estructura de árbol lo calculabas para todos los demás nodos. Y algo parecido se hace en esto con first, para tener las condiciones del if o de when, case y todas esas cosas. La estructura de árbol da la ventaja que se puede recorrer así y sacar esas funciones. Porque creo que es, digamos así, fácil, como que, o como yo lo estaba haciendo, pues me encontraba la dificultad, era que si encontraba una llave o una de esas paréntesis así, curvas, digamos, ahí se ponía un while, ¿verdad? Pero ¿cómo saber cuál es eh, cuál es la condición? Entonces hay que ver la expresión que se tiene adentro y sacarle first a eso, digamos, a ese subárbol, y con eso decir, esta es la condición de mi while. Y esa creo yo que es la ventaja competitiva, digamos, del árbol sobre otras estructuras. Sí, pues, entonces ustedes prácticamente lo que hicieron fue, por la naturaleza de la recursión, ahí se fueron, digamos, fueron el nivel más bajo de recursión son las hojas y se van agregando así como, este es el padre de estos y con base a eso ya solo se le hace se recorre, ¿cómo es que se llama? Ese tipo de recorrer el árbol de la izquierda más abajo hasta la derecha para calcular todo eso, ¿verdad? Y cabal algo así, digamos, cabal recursivo, como que si tienes un while, digamos, cero más veces, entonces tenés que revisar cuál es el primero de la expresión que tiene adentro. Y puede ser que la expresión que tiene adentro tenga varios términos o varios factores, y para cada factor o término vas viendo su primero, y digamos, si hay un OR, es el OR, el first del primero o el first del segundo, y así vas bajando hasta las hojas, y así es como averiguas el first en todos los puntos. Y cabal es así como recursivo, o sea, puede ser expresión, term, factor, creo que es, expresión otra vez, y así hasta abajo, y luego como que para arriba para encontrar el first. Sí, pues, ahora sí hace más sentido. Y la verdad es de que este proyecto 3 no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo como combinación proyecto uno con el proyecto 2, ¿verdad? Tiene como partes de ambos. Entonces, como que sí, este es la prueba de fuego. Sí, tener razón, se parece cabal varias partes a ambos, pero eso es lo bueno, digamos, con las recomendaciones de Vidcard, dirías tú, si lo hemos hecho todo como bastante alineado a lo que nos ha ido dando tips, se vuelve repetitivo. O sea, está largo y hay que pensar un par de cosas, pero al menos no te vas así como sin tener idea de cómo iniciar una parte u otra. Sí, cabal, yo siento que esto es como, que algo mencionado, es una mezcla de los otros dos, y también como que importante, como que esto de censo recursivo lo vimos en algún momento, que creo que lo mencioné en el podcast pasado, que digamos para el segundo proyecto fue un poco, háganlo, órale. Y, pero aquí como que sí hay como que un camino más establecido y vimos los pasos, casi como en el proyecto uno, que ya casi todos los algoritmos los teníamos hechos y practicados y todo. Entonces creo que el camino de ejecutarlo es un poco más claro que en el 2.
Sí, yo creo que eh, aquí ya vamos a poder ver como una solución más completa, ¿verdad? Y como más, o sea, un proyecto más, no sé, más bonito, ¿va? Porque digamos que ahorita sí vamos a poder hacer cosas como las que él estaba haciendo eh, de sumas y multiplicaciones y operaciones aritméticas. Y ajá, creo que ahora sí, digamos que alguien si quiere hacer que el proyecto se haga a sí mismo, creo que ahorita sí ya se va a poder hacer completamente, ¿verdad? Porque ya va a poder tener el escáner, eh, luego leer todas digamos que marcar todos los tokens y luego ya, digamos que leer estas expresiones, no sé. Creo que ahorita ya me hace un poco más sentido eso de que se escriba a sí mismo, que digamos que haciendo el proyecto, el 2 como que me di cuenta que no era tan suficiente, o bueno, se podía, solo como que escribía una parte, sí se parecía un poco al escáner que yo había hecho con el escáner que miraba el otro archivo, digamos, pero no era del todo recursivo. Entonces creo que ahorita sí ya se podría hacer. A ver si está cool. ¿No? Yo creo que ahora ya se puede como que apreciar todo el proceso, desde archivo hasta resultado, y ya se pueden armar casi que todas las partes y pues hacer el proyecto que hicimos al principio. Y me parece que va bien chilera esa parte de que ya se puede hacer recursos, o sea, es un generador de proyectos prácticamente, porque si se ponen las reglas de COCOL, se puede poner el mismo, pero si hay otra manera de ingresar las reglas, se puede hacer lo mismo. O sea, digamos, si se podrían expresar las reglas de Python en COCOL, probablemente se podría hacer algo que entienda Python. Probablemente sería más complejo, pero si está bien hecho, funcionaría también. Cabal, como que generar el árbol sintáctico de Python o de algún lenguaje así popular. Cabal de Python, de otros asuntos. Que creo que lo que vamos a hacer el otro curso, creo, no sé, la verdad. Pero cabal construir, o sea, si se hace con Python, las reglas, escribir Python en COCOL, después habría que escribir las secciones semánticas en C o algo así. Y ahí ya se pone intensa la cosa, pero creo que, o sea, no está tan lejos esa posibilidad, obviamente con la salvedad de que se está bien hecho el proyecto. Sí, de verdad que el otro curso, yo sí no tengo idea, la verdad, de qué vaya a tratar, pero a ver si está mucho más complejo, ¿verdad? Yo creo que ahí sí ya nos vamos a tener que meter a lenguaje de, no sé si Assembler o algo así, para poder generar ya un compilador o no sé cómo se trabajará eso. Tal vez es el regreso de Assembler, el lenguaje de ASM, o el que hicimos en el momento. Si es con Assembler, creo que le subo un poco más de dificultad a la clase, ¿va? Que, pues, no sé ustedes cómo fue su relación con Assembler, pero a mí me costó bastante. Como es no sé, un lenguaje tan bajo. Y, pues, creo que es un poco más tieso. Y yo nunca me acostumbré a hacer programas ahí, pero no sé ustedes. Yo creo que con Assembler, eh, recuerdo que en el curso de Assembler, de hecho, indica el nombre, lo hicimos, trabajamos en eso y creo que fue con ese lenguaje que hicimos como un pequeño juego. Y, y pues la verdad sí era un poco tedioso, había que escribir bastante, me acuerdo, de esa cosa, pero sí es un lenguaje un poco extenso, lo que siento yo, porque como que a pesar de que solo hay pocas
instrucciones o palabras, cada cosa hace una cosa bien específica y hay que extenderse bastante para escribir todo. Y aparte, ese programa que hice falló una de 100 veces que lo probé y nunca averigüé por qué. Hasta este día tengo la duda de qué pasó. Yo lo único que recuerdo es Segmentation Fault, mucho. Cabal. Solo eso decía, ¿no? Eso es todo lo que recuerdo yo de Assembler. Sí, pero también, o sea, yo creo que va a ser bastante interesante el otro curso y creo que el complemento con este curso como que sí va a ser buenísimo, pues, o sea, va a estar bastante completo y vamos a poder prácticamente hacer nuestro Python, ¿va? Y le podemos poner más a 4. Ese nombre estaría clave, sí. Pitón. Yo creo que eso de segmentation fault, que es algo que no se aprecia, digo yo, de los lenguajes de programación, pues, o se aprecia después de eso, de los lenguajes de programación más nuevos que se encargan de recolectar la memoria y no llegan a esos errores. Porque yo cuando leo esas cosas, como que la gente se refiere a la segmentation fault y manejo de memoria, que es como dispararse uno mismo en el pie, ¿va? Que te da posibilidad de hacer más cosas, pero pues te puedes disparar en el pie, que no es ideal. Y eso es una cosa que a Sember también pasa. Ante la duda, si segmentation fault y no hay, ¿cómo averigua uno dónde pasó el segmentation fault? Es más complicado. Bueno, y otra cosa que mencionó Vidkar, si no estoy mal, es de que para el otro proyecto ya vamos a utilizar gramáticas que no sean LL, ¿verdad? Que al final en este proyecto 3 nos quedamos con LL, que es como, según entendí, es como la menos poderosa. Pero la verdad es de que ese procedimiento de LR, con un poco de tiempo creo que hubiera sido lograble, ¿no? Para el proyecto 3 no sé qué opinan ustedes. Yo creo que sí, hubiera sido definitivamente lograble. Digamos, sobre todo ahora que hicimos ese ejemplo un poco largo que hicimos en clase de paso por paso, como que tiene bastantes paralelos, digamos, con lo que hicimos al principio, de la parte de crear, digamos, conjuntos, pero de crear estados a base de grupos de ítems, en este caso, de subconjuntos antes, y luego hacer cerradura y mover. Pues, si hubiera sido posible, si hubiese sido posible, pero creo que sí está largo, porque es como la implementación del primero, más crear la tabla de valores, la simulación, y hacer uno así general, tal vez sí se hubiera extendido un poco más de la cuenta, sobre todo porque cada los proyectos quedan así uno después del otro y a pesar de eso, pues ya casi se termina el semestre. ¿Verdad? Entonces hubiese estado interesante, pero sí veo como que de dónde puede salir la complejidad y la lógica de no hacerlo. Yo pienso lo mismo. Como que al principio sí pensé que iba a ser bastante más complejo el R comparado con el L, pero cabal, como dice Garros, viendo pues el ejemplo que estuvimos armando todos juntos en la clase, sí se parece bastante. Digamos que al final formas los mismos, formas ahí una tabla y también tenías que hacer una tabla creo que para el primer proyecto. Entonces, creo que sí, digamos que usas las mismas estructuras de datos y digamos que el cerradura clean utilizas también y
utilizas bastantes funciones que pues ya no son familiares por lo que hemos visto en el curso. Entonces creo que sí hubiera estado lograble, pero el limitante cabal, como menciona Aros, es el tiempo, ¿verdad? Eh, que obviamente ya no nos queda mucho tiempo y de la nada ya quedaban 3 semanas, 4, cuando nos presentaron el proyecto. Entonces creo que esa sí hubiera sido la limitante más grande, pero, pero sí está entendible todo. Sí, y ahora creo que les tengo una pregunta. Digamos, ¿cómo fue cambiando su percepción de como la clase a medida que pasó el curso? Que, pues, digamos que al principio todos estábamos con la expectativa de este curso, porque tiene fama de ser difícil, ¿verdad? Creo que hasta cierto punto sí lo fue, pero creo que, bueno, por lo menos en lo personal, a mí me, a mí me sorprendió que, pues, digamos que con esfuerzo y con atención a las clases, pues, no era tan difícil como lo pintaban y pues, todos los proyectos fueron logrables. Creo que cualquier persona lo podía hacer si es que ponía atención en la clase y como que le dedicaba tiempo al proyecto, ¿verdad? Pero no sé ustedes qué piensan sobre eso. Sí, cabal, al principio del semestre platiqué con el director, con Douglas Barrios, y cabal me asustó porque me dijo, yo le mencioné así como, ah, sí, los cursos están bien y no sé qué. Yo creo que sí salen. Y me dijo así como, ah, pero lenguajes normalmente la gente sí lo pierde. Yo me quedé así asustado, dije, "Ajá, de plano, esos proyectos han de ser súper complejos y así que no se logran, pero como dice José Miguel, la verdad es que prestando atención eh, se lograban y siento que como que sirvió para refrescar muchos temas que tal vez habíamos ido perdiendo a través de la carrera, porque, por ejemplo, al principio en el proyecto uno el tema del árbol, puchica, se miraba súper intimidante, no, la mayoría creo que no recordábamos como que esa estructura de datos y pensar así como otra vez POO para que hacer código más elegante. Creo que el curso se pone en práctica todo, ¿verdad? Temas así como de lógica matemática, de los autómatas y demás. Fue como, creo que sí es como que la cereza del pastel, ¿verdad? Como que todo, todo se pone en práctica y tal vez eso es lo complejo, ¿verdad? Que uno tiene que tener como que bien preparado todo, todos esos otros cursos, ¿verdad? Y temas que se ponen en práctica en estos proyectos. No sé qué opinan. Sí, yo creo que totalmente. Lo de que al poner atención deja de ser algo así como misterioso, porque más cuando uno mira las presentaciones y mira los teoremas, se mira como algo imposible, pero si ibas poniendo atención o regresabas cabal a las clases de Zoom que estaban grabadas, no era tan abstracto como parecía ser. Y lo que mencionas de que se utilizó de todo lo que hemos visto, yo creo que eso tal vez es de lo mejor que se le pudo sacar al curso, que es poder poner en práctica varios conocimientos que hemos ido adquiriendo en la U y que realmente solo los habíamos utilizado casi como dentro de la U para la clase. Y una vez acabó la clase,
nos solo se quedaron ahí. Entonces, no sé, yo creo que eso ha sido algo muy valioso. No sé qué, ustedes qué piensan acerca de eso, de el desarrollo de este proyecto y lo que Víctor una vez preguntaba de por qué se hace este proyecto. ¿Qué piensan? Yo, cabal, creo que, como mencionaban, antes de llegar a eso del desarrollo del proyecto, ¿por qué lo hacemos? Eh, yo creo que este curso cabal tiene la reputación anterior. Hoy estaba hablando con superior, digamos, mi jefe del trabajo, que también es de la UVG, y por el curso que me pregunta es por compiladores, que cómo voy con eso, que cómo está, que tal cosa. Pero creo que, digamos, el cabal el hecho de como que hay dos cosas en eso que creo que es parte de eso. Primero, que es cabal un proyecto integrador, dirían por ahí, de todos los temas que vimos, de POO, estructuras de datos, incluso hasta buenas prácticas de programación. Y en eso es como que lo podríamos comparar. Yo lo compararía como que con ecuaciones diferenciales que toma de cursos anteriores y es importante saber todos esos aspectos para construir algo más grande. Y digamos, eso es un asunto primero del curso. Pero después que, como mencionaban, si se pone atención, si, o sea, como que se entiende, así como que explicado en el curso, es entendible. Que leyendo el libro, incluso el libro es un poco verboso, siento yo, me imagino que es por, en fines de poner todos los aspectos como que desde un punto de vista matemático, lógico, formal, de exponerlos todos, pero al momento de que uno le, como que le explican las reglas o lo entiendes, como, ah, sí, eso es más fácil de entender que, supongamos que JI menor a M, entonces cualquier A se agrega a este conjunto sí, solo sí, no sé qué, o una cosa así. Entonces que eso hace, o sea, eso me parece un aspecto positivo del curso. Y con lo de por qué hacemos estos proyectos, eh, yo en algún momento di tutorías de matemáticas y me recuerdo que me preguntaban como que por qué, por qué había que aprender a sacar la diferencia, a sacar la distancia entre dos planos, digamos, una cosa así bastante específica. Y que pues la respuesta que yo daba en esos momentos era que no, tal vez el proceso exacto no era el punto, digamos, no era específicamente la distancia entre dos planos, pero que importaba la lógica, el proceso y cómo se llegó a ese resultado, digamos, como que el camino para el resultado era más valioso que el resultado específico. Pues la verdad no sé si me creían o no, pero por lo menos no me volvían a preguntar, pero creo que esa es la lógica que aplica para esto, ¿verdad? Es como que el proceso es la parte importante, no sé si va a usar mi proyecto posteriormente, pero la idea de cómo hacerlo es la base. No sé qué opinan de cuál es el objetivo o por qué Sí, estamos en este proyecto. sí, y yo creo que también, o sea, sí el proceso y como que en este caso, yo siento que sí le agregó mucho valor de que lo hayamos hecho con base a COCOL, digamos, una herramienta que sabemos que, que sí es importante, digamos, a nivel de compiladores fuera del curso, eh, como que nos da esa garantía de que el proceso que estamos haciendo es útil, ¿verdad? Es como si es aplicable, no es ejercicio tipo de los que hacíamos en PO de una radio que logre cambiar el volumen, sino que en este caso como que sí, uno tiene como que esa garantía de que lo que hizo eh, está bien, por así decirlo, no es tan solo, o sea, obviamente con fines didácticos, con el alcance de los fines didácticos, pero que uno se puede imaginar, ¿verdad? Lo que se puede hacer si uno indaga un poco más y le dedica más esfuerzo al proyecto, que se pueden hacer cosas interesantes, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes y con respecto a lo que había planteado Augusto, eh, sobre por qué creo
creemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y creo que esa es una buena pregunta porque pues, uno siempre se tiene que, eh, pues siempre tiene que ver en retrospectiva, ¿verdad? ¿Qué hice para qué me sirvió, ¿verdad? Entonces, y creo que cabal, como concuerdo un montón con lo que han dicho de que esto une varios conocimientos que fuimos obteniendo a lo largo de la carrera y creo que nos ayudó cabal a sentar como a sentar nuestras bases y como ya poder hacer, no sé, soluciones útiles, tal como dice Douglas, que como utilizamos COCOL, pues estamos haciendo algo que sí lo utilizan las personas en la vida real, digamos, no es solo un proyecto por hacer, sino si estamos viendo algo tangible, no sé, algo eh, más útil y utilizamos todos los conocimientos que fuimos obteniendo en mate discreta, en, en todas las demás clases, estructura de datos, POO, que fuimos realizando, ¿verdad? Y me gustó también como el ritmo que tuvo la clase, las clases magistrales porque, pues, o sea, uno creería que cuando un curso es difícil, como que va corriendo uno todo el tiempo y solo vas viendo nuevos temas y como que eh, yo no sentí eso en esta clase, sí sentí como que iba a la clase y lo procesábamos y me iba de la clase sabiendo más que la anterior y digamos, sin correr y viendo todo a su paso, ¿verdad? Y creo que eso también fue uno de los factores que más me gustó del curso, digamos, el ritmo que se llevó y que a final de cuentas, pues poniendo el esfuerzo a la clase, salía bien y, no sé, con un buen sentimiento. Cabal, siento lo mismo que Douglas, que dijo que era como la cereza del pastel. Y pues la verdad es que espero bastante del otro curso, del otro semestre, porque ajá, podría ser un buen complemento y terminar esa cereza del pastel. ¿No? Yo creo que ese aspecto del ritmo del curso cabal es algo importante de mencionar, que como decía, que sí, sí, uno salía aprendiendo algo nuevo cada día. Y yo creo que eso es importante, como que se siente que todo va construyendo hacia otra cosa, ya sea el proyecto final o, o algo así, digamos que siempre era un paso hacia un objetivo, que en general no era solo aprender porque sí va, sino que esto nos sirve, digamos, este es el objetivo final y hoy vamos a hacer este pasito, luego esta vez este otro paso, luego este salto y así hasta llegar al final y eso da como que siento yo, motivación a seguir estando y poniendo atención, sabiendo que hay algo claro por lo que se está viendo todo esto, todas las cosas, digamos, complejas y semi-complejas que vimos en el curso. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes de que esa progresión del curso como que lo hizo más satisfactorio porque hay muchos cursos en la universidad que es así una lista de temas que tal vez no están relacionados. Entonces, uno hasta a veces se desentiende de, bueno, este tema no me fue bien, pero ya pasó, pues ya ahí quedó la nota de ese parcial, por ejemplo. Y ya sigo con los otros y ni modo. Pero en cambio en este sí era así como un tema largo, no un grupito no varios grupos de temas, sino un tema largo que, que se fue reflejando obviamente en los proyectos, ¿verdad? Creo que eso sí le agregó mucho y también que el ritmo, como mencionaron, no era así corriendo, sino que creo que ahí sí, pues es mucho mérito de Vidcar, ¿verdad? Que como que sí se enfocó en que fuéramos digiriendo
el conocimiento y fuéramos construyendo y no así solo darle el cheque al tema y se olvidó, sino que sí, sí se iba construyendo, ¿no? Sí, definitivamente lo que dices es gran mérito, porque a pesar de ser un tema largo, todo se sintió tan bien y que los proyectos fueron definidos en los puntos donde debía de ser, donde cada uno podía como tener su propia funcionalidad. Eso fue lo más, tal vez lo más bonito. No sé qué piensan, pero nunca se sintió como que hicimos un proyecto que está en, bueno, sí, no se sentía como que hacías un proyecto que está incompleto. Al principio se sentía que habíamos hecho un evaluador de expresiones regulares, luego se sintió que habíamos hecho un detector de palabras traducidas a tokens y ahorita que ya estamos haciendo pues, pues todo, ¿verdad? Uniéndolo todo. Sí, y creo que cabal, concuerdo el mérito de Vidkar. Y cabal, creo que hace unas clases y contó una anécdota de que cuando él recibió esta clase, como, como que para la explicación de del segundo proyecto, solo se los tiraron y no les dieron como ninguna ayuda ni nada. Digamos, dijeron que tenían que hacer un generador de analizadores léxicos y nada más, ¿verdad? Entonces, creo que este curso sí fue evolucionando con el tiempo y a mí me gusta bastante cómo llegó a este punto, no sé, que no, digamos que sí te da la oportunidad de pensar, de hacer tu propia solución, crear tu propio camino, pero aún así no sentís como que te tiraron al agua y no sabes nada qué hacer. Creo que eso también le da un poco de dificultad anteriormente, pero hasta cierto punto, pues, eh, no sé si ibas a llegar a como comprender y atar todo, si lo hacías solo por tu cuenta y te tiraban así y te soltaban, ¿verdad? Y creo que eso también me gustó bastante. Sí, definitivamente. Recuerdo que para el proyecto 2 solo con las instrucciones, puchica, uno se quedaba así como a la gran, ¿y acá cómo lo hago? Pero conforme iba pasando el tiempo, íbamos discutiendo, Bitcar nos iba dando ahí los hints, eh, ahí tomó forma, ¿verdad? Y esa guía fue lo que sirvió para al final hacer un buen trabajo, siento yo. Creo cabal, que es bien importante ese aspecto de tener las discusiones grupales, así como después de cada clase o en algún momento tal vez eh, un espacio reservado para eso, porque creo que el hecho de explicarlo y de discutirlo hace que, ¿cómo se llama? Que a uno se me ocurran otras ideas, probablemente mejores. Y yo siento que a veces solo con explicarlo, o sea, casi que ni siquiera discutirlo, solo decirlo en voz alta, ya se interpreta de otra manera y, y ayuda a llegar a otras soluciones que de otra manera no hubieran llegado. Como que si uno solo piensa en lo mismo y solo lo piensa de la misma manera, no hay manera de identificar así opciones o cambios, pero cuando uno lo articula, lo dice en voz alta y lo intenta explicar, como que lo analiza de otra manera y dice, ah, esto es lo que está mal, o tal vez algo así, y pues eso le da un valor agregado a todo el proceso de la empresa. Algo que siento también que ayudó mucho en este curso fue la manera en cómo se estuvo evaluando cada proyecto, porque como fue bien personal, también Vidcar tuvo la oportunidad de, bueno, a pesar de cómo funciona, ¿por qué hiciste esto? Te hacía reflexionar y te hacía a veces preguntas como, ¿y qué piensas de esta otra manera? Y uno podía también como ver si, si había una mejor manera de poder hacerlo, siempre con la intención que para los siguientes proyectos se volviera un poco más fácil, ¿verdad? Como tener esa retroalimentación directa.
cabal, y que así no había duda, digamos, de qué hacía falta o qué estaba pendiente o esos asuntos, sino que era más fácil, o sea, pues esto es lo que está malo, esto es lo que no funciona, esto es lo que debe funcionar mejor, o digamos, lo hice así, pero ahora que lo pienso, se puede haber hecho de otra manera. Es como más fácil procesar la retroalimentación y usarla para otros proyectos, que es importante por lo que ya mencionamos, de que todos dependen del uno del otro. Bueno, entonces creo que con eso concluimos el tercer episodio y último del podcast. No sé si tienen últimas palabras. Creo que solo para agradecimientos a Edgar por el esfuerzo que le han puesto a la clase. Creo que se nota el esfuerzo que le ha puesto y pues me ha gustado bastante la clase, entonces sí, agradecimiento. Coincido con eso y pues la verdad, creo que fue un buen curso. Eso es lo que pues, sí estuvo bueno. Y pues digo que estoy muy satisfecho también con el curso y la verdad me emociona. Ya no estoy tan preocupado por recibir compiladores. Me emociona más de lo que me preocupa. Me parece una buena manera de expresar. Bueno, entonces nos vemos para el podcast de compis. Me parece. Veremos si cambiamos de opinión.